Somos Punto y Aparte, amigos. Bienvenidos nuevamente. Aquí nos encontramos con Carlos Sánchez Barzán y vamos a conversar un rato con él sobre el tema caliente, Venezuela. Y me gustaría oír las opiniones de los posibles escenarios que puedan darse, porque Carlos no solo es un teórico que ha estudiado ciencia política, es abogado, sociólogo, pero tiene la experiencia política práctica, 5 veces ex ministro en Bolivia, un hombre que ha tenido que estar inmerso en la vida política, y esta situación que se da en Venezuela obviamente tiene matices jurídicos y tiene matices muy políticos. Y dentro de tu experiencia, bienvenido Carlos, dentro de tu Gracias. experiencia, Carlos, ¿qué escenarios puedes pintarme? A, B y C. Yo sé que Pri- Primero lo que quisiera precisar es que en el tema de Venezuela hay que hacer una identificación adecuada del enemigo. El tema de Venezuela, no es un tema entre los venezolanos. El tema que estamos viendo ahora en Venezuela es la última batalla de la dictadura cubana fuera de su territorio antes de que la próxima batalla sea en Cuba misma. O sea, estamos viendo el combate más importante de esa dictadura castrista que se expande a partir de 1999, cuando Chávez llega con dinero y crean esta cosa que se llamó movimiento bolivariano, ALBA, socialismo del siglo XXI o simplemente hoy día castrochavismo, que no es otra cosa que el refrito, la regeneración de esa derrotada doctrina que llamaron Revolución Cubana, que es en verdad crimen castrista, con el cual ensangrentaron las Américas con guerrilla a los 60, a los 70, a los 80, con terrorismo, y que con el dinero que llevó Chávez se expandió y pudo controlar países tan importantes como la Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula y Rousseff, que ya han perdido, Paraguay, que también han perdido, y que controlan aún Nicaragua, Bolivia y Venezuela, siendo Venezuela el punto más importante. Entonces, la lucha que se da hoy día por la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela tiene como enemigo fundamental a la dictadura castrista de Cuba. Maduro es un operador, Maduro es el títere con algunas aptitudes y capacidades ciertamente, que maneja una agenda que no es venezolana, porque en condiciones normales cualquier gobernante con la dinámica que se ha presentado y la realidad política que ofrece hoy día Venezuela ya hubiera negociado su salida. Pero yo afirmo que Maduro no la va a negociar nunca, porque la estrategia de la dictadura castrista es hacer que la defensa de Venezuela dure el mayor tiempo posible, tenga el mayor costo posible para los países que defienden la libertad y la democracia, de manera que se tarde en llegar a Cuba y que se llegue desgastado, porque la batalla final es en Cuba. Venezuela es el camino a la libertad y la democracia de todas las Américas, porque es América 2, la América dictatorial, integrada hoy día por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y hasta hace poco por el Ecuador, y que está siendo liberada por el gobierno de transición de Lenín Moreno, pero ese es otro tema. Esa América 2 tiene que volverse América 1 y tiene que volverse América democrática. Entonces, ese es el contexto en el que yo hago el análisis que tú me pides. muy interesante tu tesis, yo la he seguido. No es tesis, es análisis de la realidad El análisis objetiva. de la realidad hoy día, Todo lo que te he dicho es constatable. yo escucho, sí, como no, obviamente, y eso es un factor conocido, hasta en detalle, de la intervención cubana en Venezuela. Y lo ha denunciado los propios personajes, el secretario de Estado, el mismo presidente, el vicepresidente Pence aquí en los Estados Bueno, en Unidos. ese contexto, en esa realidad objetiva, entonces, ¿qué es el escenario? Primero, cuando salga esta entrevista es posible que el escenario haya cambiado o que ya se haya presentado uno de los escenarios que te voy a describir. Yo veo tres escenarios. El primero, que se proceda en el avance de la recuperación de la libertad y la democracia, que el gobierno legal y gobierno legítimo del presidente Guaidó se consolide y que la dictadura sea retirada. Es lo que queremos todos y es ahí donde debe ir
esta lucha que no solo es una lucha de Venezuela, sino es una lucha de todos los países democráticos y de los pueblos de las Américas. Pero hay un segundo escenario, que es la otra orilla, que la dictadura se haga fuerte y se consolide la dictadura y se debilite más bien el gobierno legítimo. Dios no quiera que suceda, pero es una posibilidad. Pero hay una tercera posibilidad, que es el statu quo, lo que está pasando. En este momento Venezuela presenta una realidad donde hay una dictadura que no se quiere ir, la de Maduro, castrista, que controla la fuerza armada y controla algunos de los órganos del Estado por la fuerza, de facto. Y hay un gobierno legal y un gobierno legítimo, presidido por el presidente Juan Guaidó, que tiene todo el apoyo popular, cerca del 100% del apoyo popular, todo el apoyo internacional, y que controla algunos de los órganos del Estado, pero no la fuerza. Y los dos coexisten en el mismo territorio. Eso obedece a la descripción típica de una situación de guerra civil de baja intensidad. O sea, en el mismo territorio coexisten dos gobiernos, no hay confrontaciones, pero esas confrontaciones pueden suceder. Y cuando esté saliendo esta entrevista, habrá entrado o no habrá entrado la ayuda humanitaria y veremos qué pase. Pero esos son los tres escenarios. Un escenario del triunfo de la libertad y la democracia, Guaidó presidente absoluto, Maduro fuera. La otra, el triunfo de la dictadura, que es a lo que apuesta el castrochavismo, con el apoyo de las dictaduras de Nicaragua, la dictadura de Bolivia, y la complicidad de los gobiernos de México y Uruguay, porque hay que ponerlo muy claro, cuando uno ayuda a defender con cualquier sofisma el crimen organizado que está instalado en Venezuela, uno es cómplice. Y ahí están operando los gobiernos de Uruguay y de México. O el escenario este de un largo statu quo que también favorece a los regímenes dictatoriales, en el cual el que más sufra va a ser el pueblo venezolano. Definitivamente comparto la tesis y más me preocupa el hecho que, a pesar de que varios países, la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea han reconocido a Guaidó como presidente, lo que es el Ejecutivo en Europa, presidido por la señora Mogherini, está impulsando una tesis de mediación en conjunto, como dices tú, Carlos, con Uruguay, Sí, con pero eso no va a México, funcionar. Eso ya y dan está. hasta 90 días, que no va a funcionar, pero es una manera de oxigenar, una manera de detener el proceso. Ya bloquearon, hoy leí en la mañana que bloquearon un puente de acceso para la ayuda humanitaria. ¿Tú crees, en tu opinión, cómo debería entrar esa ayuda humanitaria? Bueno, yo creo que la ayuda humanitaria va a entrar como entran todas las ayudas humanitarias, pero hay un punto más importante. El presidente Guaidó está demorado en organizar gobierno. El 12 de enero yo escribí una columna ampliamente difundida en español y en inglés, que se refiere a la constitución del gobierno de transición, a la constitución efectiva del gobierno de transición en Venezuela. Y ahí, entre otras cosas, recomiendo que el presidente Guaidó haga gobierno, y gobierno es designar gabinete. Y el presidente Guaidó necesita designar por lo menos 3 o 4 ministros. Necesita un canciller o ministro de Relaciones Exteriores para manejar todo el sistema de embajadores que ya ha nombrado y que están siendo aceptados en el mundo. Necesita un ministro de Defensa para dar órdenes a esos mandos militares que hoy día están subordinados a la dictadura, y si no las acatan, para destituirlos, porque tiene el poder constitucional de destituirlos y avanzar en el control efectivo del poder. Y necesita un ministro de Economía, porque el ministro de Economía tiene que empezar por instituir un nuevo directorio de PDVSA y controlar los recursos de Venezuela en el mundo, porque hay un presidente legal y de nuevo legítimo, que es el presidente Guaidó. Y si puede nombrar un ministro más, nombre un ministro del Interior. Pero tiene que organizar gobierno, y organizado el gobierno, eso va a funcionar mejor. Y en esa dinámica creo que hay ahí una demora resultado de las circunstancias. No es una crítica, es una sugerencia. Todo lo que ha pasado es bueno, pero yo he empezado a ver en las redes sociales y en la opinión pública a los propios venezolanos diciendo: presidente Guaidó, apure el paso. La gente está necesitada, precisamente para el auxilio de la ayuda humanitaria. Necesitas control efectivo del territorio, y para eso necesitas tener por lo menos estos 3 o 4 ministros. Y si la ayuda humanitaria no puede entrar porque la dictadura con el uso de la fuerza lo impide,
Hay un recurso muy importante que también lo sugerí el 12 de enero al presidente Guaidó a través de esa mi columna, y es que él como presidente de Venezuela, que no tiene el control de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada, incumpliendo con la Constitución e incumpliendo con sus obligaciones legales, se pone del lado del crimen y decide seguir sosteniendo al dictador Maduro. El presidente Guaidó puede pedirle a la comunidad internacional que le proporcionen una Fuerza Armada de ayuda internacional, compuesta por grupos militares de diferentes países, que bajo el mando del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, le muestren a la dictadura de Maduro lo que se llama en derecho internacional la amenaza creíble, y que tengan la capacidad de llevar adelante la restauración efectiva de la democracia. En esa dinámica hay antecedentes múltiples en la historia de las Américas, desde los ejércitos auxiliares de la Argentina sobre el Alto Perú, el proceso de liberación de Chile con ejércitos argentinos por San Martín, y el propio Simón Bolívar, que libera a la Gran Colombia, Ecuador, y termina liberando Bolivia y constituyendo Bolivia. Entonces, aquí estamos hablando de que tiene que avanzar el proceso, tratando de evitar, como se hace hasta ahora de manera extraordinaria, la violencia y más hechos que puedan poner en luto al pueblo venezolano, pero hay que retirar la dictadura, hay que ir contra el statu quo y hay que evitar que la dictadura se consolide. Te agradezco, Carlos, tus valiosas opiniones. Definitivamente estamos en un momento crítico y cualquier cosa puede suceder. La dinámica de los acontecimientos, como bien dijiste, supera la capacidad de analizar la noticia, porque en este mismo momento se pueden estar dando circunstancias inesperadas. Pero van a ir por uno de estos tres caminos, no te preocupes, no hay otra. No hay otra. Me gusta el enfoque porque cubre todas las posibilidades. En el ámbito de lo previsible están esos tres con ramificaciones o modalidades diversas. Se va el dictador, se queda el dictador, se mantiene un statu quo donde tienes dos gobiernos en un mismo territorio, en lo que yo llamo, de nuevo, el concepto es muy importante, una guerra civil de baja intensidad. De baja intensidad. Yo creo que la salida que planteas al final, el presidente Guaidó, en función de presidente legítimo a cargo del órgano ejecutivo, puede pedir la colaboración de fuerzas internacionales para ingresar la ayuda monetaria que tanto necesita. En ese caso no hay invasión, no hay agresión territorial, no hay nada. Es el mando democrático el que está pidiendo uso legítimo de la fuerza. Que es el componente del Estado de Derecho. El derecho no es derecho si no tiene la posibilidad de hacer cumplir. Creo que en una de las entrevistas, tienes razón, Carlos, creo que en una de las entrevistas que dio hace unos días que vi, mencionó algo de eso, Guaidó, de esa posibilidad. No ha querido insistir en ella, pero veremos qué sucede. Te agradezco nuevamente, hay que poner Carlos, los temas sobre la mesa para que los que están por la entrevista que nos ha dado para Somos punto y aparte, y prontamente continuaremos desarrollando este tema en la medida que se vayan presentando los sucesos.